En este y en los siguientes vídeos trataremos de reflejar los contenidos impartidos en la última sesión presencial. Esa sesión la iremos dividiendo en función de los últimos módulos que quedaban por ver del curso. Vamos a empezar por el modelo digital del terreno y cómo calcular pendientes, orientaciones y sombreado. Para ello vamos a trabajar con el ejercicio número 4, donde tenemos que calcular esas indicaciones que hemos dicho anteriormente, de pendiente, orientaciones y sombreado, sobre el modelo digital del terreno de la hoja 576. Lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto en blanco y cargar la información correspondiente al modelo digital de elevaciones. Lo tenemos en cartografía, base, MDT 25. Abrimos esa capa de información que, como vemos, tiene un símbolo de raster. Nos dice que ha perdido la información espacial, simplemente es porque no está definido. Si ya lo tenéis definido, aparecerá correctamente. Y en el enunciado del ejercicio nos dice que una vez cargado nos recomienda simbolizarlo según la desviación estándar. Esto sobre todo por si no os aparece tal cual lo veis en la figura que os acompaña, por si os aparece en color negro o gris. De esta forma, en el botón derecho, propiedades, podemos evitar ese tipo de situaciones. En este apartado tenemos simplemente que elegir desviación estándar como el tipo de representación para ese modelo digital de elevaciones. Le daríamos a OK y este tendría que ser el resultado. El modelo digital de elevaciones no es otra cosa que una malla que está compuesta por una serie de píxeles. Si hacemos un zoom, podremos incluso visualizar esos píxeles donde hay más diferencias. Se pueden observar esos cuadrados de 25 por 25 metros. Y la forma de codificarse, como ya sabéis, es la de un archivo ASCII. Si abrimos la carpeta correspondiente, donde está guardado el modelo digital del terreno, vemos que la extensión es ASC, es un archivo ASCII, un archivo de texto. Lo podemos abrir incluso con el editor del blog de notas. Si lo abrimos con el blog de notas, vemos la información que contiene ese archivo. Simplemente el número de columnas, el número de celdas, las coordenadas para la primera celda de la primera columna y el tamaño. También nos indica el valor nulo. Y todos los demás valores son correspondientes con las altitudes. Esas altitudes después se reflejan en el mapa en diferentes colores en función de la gama cromática que elijamos. En este caso, los valores más bajos aparecen en negro. Estas serían las zonas de depresiones y los valores más altos aparecen en blanco. Esas serían las zonas de las cumbres. Bien, una vez que hemos analizado el modelo digital del terreno, vamos a proceder a realizar el ejercicio. En primer lugar, vamos a calcular la pendiente. En este caso la vamos a calcular en porcentajes. Las herramientas para analizar el modelo digital del terreno están en ArcToolbox. Os recuerdo que estas herramientas van a estar disponibles o no en función de las licencias de las extensiones que tengamos. Estas herramientas de análisis del terreno estarán disponibles con la extensión 3D Análisis y con la extensión de Spatial Análisis. Herramientas de 3D Análisis y herramientas de Spatial Análisis. En la de 3D Análisis, por ejemplo, podemos encontrar las herramientas de análisis del terreno en superficie raster. En superficie raster tenemos aspect, tenemos slope y tenemos hillside. Slope es la herramienta correspondiente a las pendientes. En este caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar el raster de entrada, que en este caso es el modelo digital del terreno, decir dónde quiero guardar la información. Recordad que el tamaño del nombre tiene que ser inferior a 13 caracteres. Lo vamos a guardar en una carpeta que hemos creado para tal efecto, que le vamos a denominar análisis MDT, y le vamos a llamar pendientes _porcentaje. Y
Y aquí lo que obviamente tenemos que cambiar es la forma de medir la salida, porque por defecto me aparece en grados. Lo vamos a utilizar en porcentaje, no vamos a utilizar ningún factor de exageración. Le damos a OK. Va a empezar a ejecutarse el proceso. Ahí está, pendiente. Y automáticamente aparecerá aquí a la izquierda la capa de las pendientes cuando termine de generar el proceso. Aquí la tenemos. Esta sería la capa de las pendientes, simbolizada con una rampa de colores graduada desde el rojo pasando por el amarillo hasta el verde. Las zonas verdes son las que tienen menos pendientes, la zona roja la que tienen más pendientes. Estos porcentajes o estos intervalos los podemos modificar en la simbología de las pendientes. Simplemente botón derecho, propiedades, y en vez de elegir 9 clases podemos elegir otro número de clases, otra forma de clasificar. En este botón podemos clasificar por una serie de elementos o métodos estadísticos, o simplemente cambiando aquí, en vez de utilizar 5 clases, por ejemplo, podemos utilizar 9 clases, podemos utilizar 5 clases. Si aplicamos, ahí podemos ver un poco, observar esas diferencias. Pendientes como esta, del 229%, seguramente se corresponden con algún valor erróneo de la malla, del raster. Ya tenemos, por lo tanto, el mapa de pendientes. Ahora vamos a calcular las orientaciones. Volvemos al ArcToolbox y tenemos que utilizar la herramienta de orientaciones, Aspect. Doble clic, introducimos la capa de entrada, siempre el modelo digital del terreno, donde queremos que nos guarde la información, en la misma carpeta de análisis MDT. Le vamos a dar el nombre, orientaciones, guardamos, le damos a OK. Igualmente empieza a ejecutar el proceso y este es el resultado. La forma de interpretar estas gamas de colores la tenéis en la leyenda. Tenéis una serie de valores de orientaciones: norte, noreste, este, sur, etc. Y acompañándolo aparecen unos intervalos entre paréntesis que se corresponden con una circunferencia de 360 grados. Esa circunferencia la equiparamos con la rosa de los vientos y de esta manera podemos interpretar o podemos clasificar esos valores. Los valores que tienen esa malla que ha resultado de generar las orientaciones tienen unos valores que se corresponden con estos que aparecen entre paréntesis, y su significado cualitativo es el que tenemos en la leyenda. Podemos agrupar también esos valores de orientación, por ejemplo, los 4 puntos cardinales, utilizando para ello los intervalos que se corresponderían con esa circunferencia que comentábamos. Por lo tanto, ya hemos calculado las pendientes, hemos calculado las orientaciones, nos queda por calcular el modelo de sombras. Volvemos al programa, volvemos a ArcToolbox y nos vamos a la herramienta de sombreado. Seleccionamos la capa de entrada, os recuerdo siempre el modelo digital de elevaciones. La capa de salida le vamos a denominar sombras, que vamos a guardar, y estos dos valores los vamos a dejar por defecto. Estos dos valores indican la altura y la inclinación del Sol sobre el horizonte, es decir, la posición del Sol sobre cómo va a incidir el Sol sobre el terreno. Dejamos también el factor I, el factor de Z, que sería un factor de exageración, que lo que haría es exagerar esa sombra. Lo dejamos todo por defecto, simplemente le indicamos el nombre de la capa y le damos a OK. El proceso ya se está ejecutando y este modelo es el modelo de sombreados. Este modelo de sombreado tiene la peculiaridad de ofrecer una perspectiva en 3 dimensiones a diferentes cartografías en 2 dimensiones. Por ejemplo, podemos visualizar las pendientes a la vez que visualizamos las sombras y darle una perspectiva como de relieve a esas sombras. Se suele utilizar en la cartografía para obtener esa sensación de relieve, tanto para una capa raster, como sería la de pendiente, como para una capa vectorial, con Line and Cover, usos del suelo, etc. ¿Cómo conseguimos que se visualicen a la vez las dos capas
utilizando las transparencias. Para eso tenemos que sacar una nueva barra de herramientas, ya sabéis, botón derecho sobre el espacio azul y la barra de herramientas se llama efectos. Esos efectos, esta es la barra de herramientas que tenemos que utilizar, lo tenemos que aplicar sobre una capa determinada, me valdría cualquiera de las que tenemos visibles, y lo único que le tenemos que decir es qué efecto quiero darle. Le puedo ajustar el contraste, el brillo y en este caso la transparencia. También podría utilizar una serie de cortinas desplegables para visualizar a la vez las dos capas de información y detectar cambios, etc. En este caso lo que nos interesa es ajustar la transparencia de la capa de sombras. Teniendo aquí seleccionada la capa de sombras, me voy a este icono de aquí, que es ajustar la transparencia, y le doy un nivel de transparencia, por ejemplo, de 47%. Aparece ahí, en función del porcentaje que le dé, aparecerá más o menos el efecto tridimensional. En este caso, con ese 40% tendríamos visible las dos capas. Esa capa sería el efecto tridimensional para esta capa de información. Bueno, pues este sería, digamos, el ejercicio número 4. A continuación trabajaremos con la representación en 3 dimensiones gracias a una nueva aplicación de ArcGIS que no hemos visto anteriormente, que es ArcScene. Para trabajar con ArcScene, lo primero que tenemos que hacer es abrir esa aplicación. Esa aplicación la tenemos disponible en todos los programas ArcGIS y aquí, ArcScene versión 10 en este caso. Abrimos la aplicación, le damos a cancelar para que aparezca un espacio de trabajo vacío y si os dais cuenta esta aplicación tiene las mismas herramientas o las herramientas básicas de ArcGIS. Lo único que añadimos son estas herramientas que son herramientas de visualización en 3 dimensiones. Lo primero que tendremos que hacer es trabajar con esa representación en 3 dimensiones. Abrimos un nuevo proyecto en ArcScene, cargamos la capa de modelo digital de elevaciones. También vamos a trabajar con la capa del Corine Land Cover e intentaremos representar en 3 dimensiones esa capa del Corine Land Cover y exportar el resultado a un formato de imagen, en este caso JPG. ¿Cómo funciona ArcScene? Cargamos una capa igual que podemos cargarla en ArcGIS. En este caso vamos a cargar el modelo digital de elevaciones. Ese es el modelo digital de elevaciones y como veis aparece en plano, con una perspectiva diferente pero sin ese efecto en 3 dimensiones. Para conseguir ese efecto en 3 dimensiones lo que tenemos que hacer es venirnos a la capa, darles al botón derecho, propiedades y en base altitudinal, en base Height, utilizamos las propiedades de una capa, no utilizamos la opción de no elevación, sino que utilizamos las propiedades de una capa con su ruta, en este caso MDT25, la que tenemos cargada, para obtener ese efecto en 3 dimensiones. También podemos utilizar un factor de elevación, un factor de exageración, para conseguir un efecto tridimensional mucho más completo. Utilizamos, por ejemplo, un factor 2. Si le damos a aceptar, esta sería una representación en 3 dimensiones del propio modelo digital de elevaciones. Con estas herramientas podemos navegar, mover ese modelo digital de elevaciones en la orientación que queramos. Podemos centrar a un punto donde nos iremos volando progresivamente hasta ese punto, utilizarlo como centro para después las rotaciones. Por ejemplo, si marcamos aquí como punto central, se ubica ahí y todos los movimientos que hagamos sobre ese modelo van a ir en ese sentido, en ese punto. Recuperamos el punto central. Tenemos también la opción de volar a un punto concreto y también tenemos la opción, esta es la opción de volver al zoom global, de situarnos sobre el terreno en un punto de observación concreto. Nos situamos sobre el terreno y podemos ver simplemente moviéndonos sobre él qué perspectiva tengo de ese terreno. ¿Ves? Sería mi perspectiva desde mi punto geográfico de ubicación. Volvemos de nuevo
al zoom total y aquí tenéis la opción de volar. La opción de volar simplemente vamos marcando una orientación y según vamos acercándonos a la imagen. Según le voy dando más veces al botón izquierdo, me aparecerán más rápido o más despacio esa orientación. Bueno, ya hemos perdido la opción, damos al botón a escape para volver a utilizar la herramienta y simplemente marcando otra barra de herramientas me permite ya dejar esa opción. Bueno, pues esas son las opciones de navegación en un modelo digital y es cuestión de práctica y el acostumbrarse a ellas. Vamos a hacer por lo tanto el ejercicio que se nos plantea, ese ejercicio número 5, donde se nos plantea el representar en 3 dimensiones el Corine Cover. Como recordáis, en los ejercicios anteriores recortamos el Corine Cover según la hoja correspondiente, la 576. Vamos a cargar esa cartografía. Buscamos la cartografía, la 576, esa hoja recortada, la tenemos aquí, si desactivamos la capa, lo único que aparece simbolizada con un único color. Vamos a aplicarle las propiedades para que me lo simbolice en función del layer que teníamos anteriormente. Acordaros que para simbolizar por el layer teníamos que venirnos a categorías, importábamos, buscábamos ese layer que lo teníamos en la capa original de uso del suelo. Ese layer, el de Corine Cover 06, es el que me iba a permitir simbolizar ahí lo tenemos, según los colores establecidos estándar, la capa de Corine Cover. Ya la tenemos simbolizada y ahora lo que le tenemos que dar es el efecto tridimensional. Para ello, igual que hemos procedido anteriormente, le vamos al botón derecho, propiedades, nos vamos a la opción de base altitudinal, utilizamos una capa, una superficie que es la que le va a dar ese aspecto tridimensional, que va a ser la del modelo digital del terreno. Obviamente tiene que ser un modelo digital del terreno que coincida con la superficie. Le damos un factor de exageración de 2. Le damos a aceptar y ya tenemos esa superficie representada en 3 dimensiones. Cada uso del suelo con su correspondiente elemento. Esas líneas que aparecen marcadas son de división de los diferentes usos, etc. Bueno, ahora el objetivo es, podemos incluso poner cartografía, una otra serie de cartografías superpuesta a esta del Corine Cover. Vamos a añadir, por ejemplo, al ejercicio la cartografía, otro tipo de cartografía que ya hemos recortado en el ejercicio anterior, por ejemplo, la hidrografía. Ríos, le damos a añadir, la tenemos aquí en 2 dimensiones, simplemente le tendremos que volver a decir que me la ponga en las propiedades según el modelo digital de elevaciones y según el nivel de exageración que yo utilizo. Le damos un color y el grosor apropiados. Y ahí tenéis ese modelo digital solo con la cartografía de los ríos superpuesta. Esta capa o esta representación en 3 dimensiones la podemos exportar, como nos dicen en el enunciado del ejercicio, a una imagen en 2 dimensiones. Tenemos que irnos a archivo, exportar escena 2D. Vamos a buscar la carpeta correspondiente donde queremos cargar la información, C, mapas, cartografía, base, MDT. Aquí mismo le vamos a poner Corine Cover 3D. Lo vamos a poder guardar en PDF o en un formato de imagen, como sería en este caso JPG. Le damos a guardar y si nos vamos a la carpeta correspondiente, aquí tenemos esa representación en una imagen. Era una imagen en JPG que puedo insertar en cualquier otro documento. Por lo tanto, ya hemos terminado el ejercicio número 5. Estas son las 2 primeras partes de esa sesión presencial
del último día. El resto de elementos que se vieron se trabajarán en sucesivos vídeos.